Bienvenidos, mi nombre es Agostina Córdoba y en esta oportunidad repasaremos conceptos teóricos asociados a la unidad valores y vectores propios. En particular, definiremos a un valor o vector propio o autovalor y autovector. Hablaremos de sus propiedades y de los procedimientos de cálculos de los mismos y hacia el final del video definiremos una forma de diagonalizar matrices de una transformación lineal. Y nos vamos a enfocar para el estudio de los contenidos de esta unidad en aquellas transformaciones lineales que ocurren dentro de un mismo espacio vectorial, es decir, que aplican de B en B o de Rn en Rn. Vamos a suponer para nuestro ejemplo la transformación F que va de B en B. Y además vamos a enfocarnos particularmente en el caso o en los vectores que pertenecen a nuestro espacio vectorial B, tal que el vector y la transformada del vector o el vector y su imagen son paralelos. Para ejemplificar un poco a qué hacemos referencia, tenemos una transformación lineal en pantalla que es una transformación lineal de R2 en R2, es decir, que podemos representarla en un plano coordenado. Vamos a hablar de una transformación lineal de vectores de R2, por tanto tenemos nuestro vector genérico que hemos graficado en azul en la figura, y vamos a considerar que al aplicar la transformación a un vector, cualquiera, como en el caso de nuestro vector B, yo puedo tener su imagen, que en este caso lo hemos ejemplificado con el vector AB, que será la imagen en función de la transformación cuya matriz asociada es la matriz A. Y para el caso en particular, fíjense, el primero que hemos mencionado, el vector y la imagen del vector no son paralelos. Es decir, la imagen del vector no se encuentra dentro del subespacio generado por el vector. Esta recta que hemos graficado en celeste, en línea punteada celeste, es una recta que no es más que un subespacio vectorial asociado al vector B. Todos los vectores que se encuentren sobre esta recta pertenecerán al subespacio asociado a este vector. Para el caso de la transformación aplicada a ese vector, la resultante no se encuentra dentro del subespacio generado por B. Sin embargo, por otro lado, podemos tener nuestro vector B, al cual al aplicar la transformación lineal a la cual estamos haciendo referencia, obtenemos la imagen del mismo, que para este caso sí es paralela al vector. Para hablar o definir autovalores y autovectores, nos vamos a enfocar en estos casos particulares en los cuales el vector y su imagen son paralelos. Es decir, f de b es igual a lambda por b, siendo lambda un número complejo. Voy a repetir eso. Es decir, f de b es igual a lambda por b. Entonces, para poder definir, pausa. Entonces, vamos a decir que siendo A una matriz de orden n por n, la matriz de nuestra transformación lineal conformada por elementos reales, el número lambda, es un número que puede ser real o complejo, va a recibir el nombre de valor característico o autovalor o eigenvalor de la matriz A si existe algún vector B diferente de 0 dentro del conjunto de los números complejos, tal que el producto de A por B sea igual a lambda por B. En este caso voy a decir que el vector B, si es distinto de 0, es un vector característico o un autovector o un eigenvector de la matriz A correspondiente al valor característico lambda. Es decir, vamos a buscar vectores para los cuales la aplicación de nuestra transformación lineal sea igual al producto de lambda por b, siendo lambda un número que puede ser real o complejo. En el caso de corroborar que existen estos vectores, serán, y que son distintos de 0, se conocerán como vectores característicos asociados a cada uno de los lambdas, que serán los valores característicos de nuestra matriz A.
Para poder calcular los autovectores y los autovalores, vamos a partir, perdón, de esta definición. Es decir, el producto de A por B debe ser igual a lambda por B, siendo A la matriz de nuestra transformación y B un vector perteneciente al espacio vectorial en el cual la transformación aplica. Podemos a esta expresión que tenemos en pantalla premultiplicarla por una matriz identidad del mismo orden que la matriz A, miembro a miembro, es decir, multiplico cada uno de los miembros de la ecuación por la matriz identidad, y a su vez igualarla a cero. Entonces cuando despejo esta expresión obtengo A por B menos lambda por I por B, pudiendo sacar un factor común B de esta ecuación. Entonces el resultado es lo que tengo entre paréntesis A menos lambda por I. Recordemos que lambda es un número, I es una matriz de identidad y A es una matriz de un orden n por n. Como A es de orden n por n, la matriz de identidad será del mismo orden, es decir, n por n. Todo esto está multiplicado el vector B, que será de dimensión n, porque estamos hablando de transformaciones lineales de Rn en Rn. ¿Qué quiero tener en cuenta al observar esta expresión que tenemos en celeste en la pantalla? Por un lado, lo que tengo dentro del paréntesis, una matriz a la cual le resto el producto de un número por una matriz, no es más que una matriz a la que puedo llamar matriz principal del sistema de ecuaciones conformado por esta matriz principal, el vector B, e igualado a 0. Si nosotros observamos la ecuación matricial que tenemos en pantalla, podemos ver que puede asociarse a un sistema de ecuaciones homogéneo. Los sistemas de ecuaciones homogéneos tenían la característica de que siempre tenían solución. Es decir, los sistemas de ecuaciones homogéneos son siempre compatibles. Podían ser compatibles determinados, en tal caso, el orden del sistema, por supuesto, es igual al número de incógnitas y la solución será única, y esa única solución es la solución trivial. Entonces, si yo considero la solución trivial para este sistema de ecuaciones, eso quiere decir que B es el vector nulo para el espacio vectorial Rn con el cual estemos trabajando. Pero para poder calcular un autovector, yo necesito, por definición, que este vector sea distinto de 0. Entonces, a mí no me interesa el caso en el cual este sistema de ecuaciones tiene la solución trivial como solución del sistema. Lo que sí me interesa es el caso en el cual el sistema compatible es indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones, por lo tanto tendrá soluciones distintas a la solución trivial, que son las que a mí me importan. Son aquellos vectores distintos de 0 que satisfacen esta definición. Es decir, la transformación de ese vector es paralela al vector. Para que este sistema de ecuaciones homogéneo que obtuvimos operando matemáticamente sobre esa definición de autovalores y autovectores tenga solución, yo necesito entonces, infinitas soluciones, yo necesito que el determinante de la matriz principal sea igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando el determinante de la matriz principal sea igual a 0, lo que estoy representando es que los vectores contenidos en las filas de mi matriz principal serán linealmente dependientes, por lo tanto, el rango de la matriz principal será menor al número de incógnitas y el sistema será indeterminado. Entonces, para poder obtener una solución diferente de la solución trivial, yo necesito que el determinante de esta matriz principal sea igual a 0. Solo de esta forma yo puedo garantizar que los vectores que calculo a partir de esta expresión o a partir de la resolución de este sistema de ecuaciones serán distintos de 0, que es lo que me interesa, para poder afirmar que esos vectores B son autovectores de nuestra transformación lineal. Entonces, la expresión que me permite obtener a mí el determinante igual a 0 conformará
un polinomio en lambda que me permitirá determinar, o a partir del cálculo de las raíces del polinomio, es decir, los valores de lambda que harán ese determinante igual a 0, o los valores de lambda que harán 0 el polinomio en lambda que obtengo mientras intento calcular ese determinante, me permitirá entonces definir los autovalores de mi transformación lineal. Tenemos entonces un sistema homogéneo de ecuaciones con n incógnitas y n ecuaciones, y yo necesito que el rango de la matriz principal sea menor que n para que el sistema tenga infinitas soluciones. Para eso lo que voy a hacer es decir que el determinante de la matriz principal debe ser igual a 0, para de esa manera encontrar soluciones distintas de 0, es decir, vectores B que no sean nulos. Y esos vectores, por tanto, serán autovectores de mi transformación lineal. Cuando calculo el determinante de esa matriz, lo que voy a obtener es un polinomio en lambda. A este polinomio en lambda lo voy a llamar ecuación característica o polinomio característico de mi transformación lineal, y el cálculo de las raíces de ese polinomio, o lo que lo harán y lo igualarán a 0, serán aquellos lambda a los cuales voy a llamar autovalores y autovectores de mi transformación. Es decir, indicarán el valor de lambda que hace que este sistema de ecuaciones tenga infinitas soluciones. Entonces, resumiendo, el procedimiento de cálculo se va a basar primero en encontrar el polinomio característico, que es este polinomio en lambda, el que vamos a obtener haciendo el cálculo del determinante de A menos lambda por I. En un segundo paso, determinar las raíces de ese polinomio, es decir, lo que igualan a este polinomio a 0, y esas raíces del polinomio serán los valores de lambda que me permitirán a mí dar solución a mi sistema de ecuaciones, por lo tanto serán los autovalores de mi transformación lineal. Y en un tercer paso, hallar los autovectores que corresponden a cada uno de esos lambda determinados. ¿De qué manera? Resolviendo el sistema de ecuaciones homogéneo A menos lambda por I para cada una de los lambda que calculamos en los pasos anteriores. Por supuesto que el orden de la matriz indicará la cantidad de autovalores o de valores característicos que tendrá nuestra transformación lineal. En el caso del ejemplo, como hacía por supuesto que el orden de la matriz indicará la cantidad de valores característicos o de autovalores que va a tener nuestra transformación lineal. Como en el caso del ejemplo estábamos haciendo referencia a un espacio vectorial de orden n, nuestra matriz, por tanto, tendrá n autovalores o o valores característicos. En el caso del ejemplo, como estábamos haciendo referencia a una transformación lineal que aplicaba en el espacio vectorial de orden n o de dimensión n, voy a repetir. El orden de la matriz indicará la cantidad de valores característicos de nuestra transformación lineal. En nuestro ejemplo hablábamos de transformación lineal de un espacio vectorial Rn, es decir, de dimensión n, por tanto, las matrices eran de orden n, y en este caso en particular tendremos que calcular n autovalores para nuestra transformación lineal, y tendremos en ese caso n autovectores o autoespacios asociados. Ya vamos a ver a qué hacemos referencia cuando decimos esto. Resolvamos un ejemplo. Tenemos para nuestro ejemplo, repito, resolvamos un ejemplo. Tenemos que encontrar autovalores y autovectores de la matriz A. Recordemos que A es una transformación lineal que va, en el caso de este ejemplo en particular, de R2 a R2. La matriz de la transformación, la matriz estándar de la transformación es 3 menos 1, 2, 0. Y lo primero que voy a hacer para poder calcular
los autovalores y los autovectores de esta transformación es encontrar el polinomio característico. Es decir, calcular el determinante de A menos lambda por I para poder encontrar el polinomio característico o la ecuación característica asociada a la matriz A. Para eso, primero voy a restar a la matriz A lambda por una matriz de identidad del mismo orden. En este caso tiene que ser una matriz de identidad de orden 2. Cuando multiplico lambda por la matriz de identidad, lo que obtengo es lambda 0 y 0 lambda. Y voy a hacer esta resta de matrices para obtener la matriz principal de nuestro sistema de ecuaciones, es decir, A menos lambda por I. En este caso, 3 menos lambda, menos 1, 2 y menos lambda. Fíjense que si esta es nuestra matriz principal, cuando yo quiera calcular el determinante de esta matriz, en este caso es una matriz de orden 2, entonces voy a hacer el producto, la sumatoria, el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la contradiagonal, y lo que voy a obtener de ese determinante es un polinomio en lambda. En el caso en particular, tengo 3 menos lambda por menos lambda, menos, entonces nuestro polinomio en lambda termina resultando menos 3 lambda más lambda cuadrado más 2. Este es el polinomio, el que llamo polinomio característico o ecuación característica asociada a la matriz de la transformación A. Fíjense que el cálculo de las raíces de este polinomio me entregará los valores de lambda para los cuales el determinante es igual a 0. Por esa razón, el segundo paso que vamos a llevar adelante para poder calcular los autovalores, o los valores característicos, es determinar las raíces de nuestro polinomio. En el caso en particular del ejemplo con el que estamos trabajando, es un polinomio de grado 2, por lo tanto las raíces las calcularemos aplicando la fórmula de Bhaskara y de esta manera obtenemos lambda 1 y lambda 2. Recordemos que dijimos que vamos a tener tantos autovalores o valores característicos como el orden de nuestra matriz o el orden de la transformación. En este caso, nuestra matriz era de orden 2, por lo tanto tendremos dos autovalores. Fíjense que estos autovalores pueden ser reales y distintos, como en el caso del ejemplo, pero también podrían haber sido reales e iguales o complejos. Recordemos que puede darse el caso de tener autovalores complejos. Estos lambda 1 y lambda 2 que hemos calculado a partir del cálculo de la determinación de las raíces de nuestro polinomio característico son los que vamos a conocer como autovalores de la matriz A o valores característicos o eigenvalores. Por último, para poder calcular los autovectores asociados a cada autovalor, para cada uno de los autovalores con los que para cada uno de los autovalores que hemos calculado recién, vamos a resolver el sistema de ecuaciones homogéneas. Por ejemplo, tenemos nuestra matriz principal, que era 3 menos lambda menos 1, 2 menos lambda, y vamos a calcular el autovector asociado a el primero de nuestros autovalores, que es 2. Entonces, calculo la matriz principal para lambda igual a 2, y en este caso obtengo que la matriz es 1 menos 1, 2 menos 2. Resuelvo el sistema de ecuaciones homogéneo por cualquiera de los métodos con los que hemos estado resolviendo sistemas de ecuaciones pueden llevar a cabo esta resolución. Y van a obtener, por supuesto, un sistema con infinitas soluciones. Por lo tanto, tendré que considerar algunas incógnitas como principales y otras incógnitas como incógnitas secundarias. En este caso, para poder expresar la resolución del sistema para lambda igual a 2, yo tengo que x1 y x2 debe ser igual a x1 menos un medio de x1. Es decir, expresé a la segunda de las variables, x2, en función de la variable x1. Y una vez que tengo escrita mi solución en función de una variable, lo que voy a hacer es parametrizarla. Entonces voy a decir si x1 es igual al parámetro t, que puede variar
desde menos infinito a más infinito, puede tomar cualquier valor. Considerando esto, entonces, la solución del sistema será 1 menos 1/2 por t. Y acá vamos a descubrir que el vector que resuelve este sistema de ecuaciones no es 1, sino que son infinitos vectores. Estamos buscando infinitas soluciones, por lo tanto tendremos infinitos vectores. Entonces, para cada autovalor asociado a la matriz A, lo que vamos a encontrar es un autoespacio generado, ¿sí? Vamos a encontrar un vector, en este caso el vector U1, cuyas componentes son 1 y menos 1/2, que es un vector que constituye a la base de un espacio vectorial asociado a lambda igual a 2. Entonces, para cada uno de los autovalores de nuestra transformación lineal, tendremos autoespacios generados. Si yo varío el valor de t, es decir, si yo evalúo, repito esta parte, para cada valor de t, por lo tanto, voy a tener infinitos autovectores que estarán asociados a lambda igual a 2. Es decir, infinitos autovectores que satisfacen la expresión a por u es igual a lambda por u. La última tarea que nos queda es calcular los autovectores o el autoespacio asociado a nuestro segundo autovalor. En el caso del ejemplo era 1, entonces obtenemos, restando lambda igual a 1, la nueva matriz principal de nuestro sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema, expresamos las soluciones en forma paramétrica. En este caso la solución era x1, x2 igual a menos x2, x2. Para este caso elegimos la variable, elegimos expresar, perdón, la variable x1 en función de x2. Pueden hacerlo de la forma en la que les quede cómodo. Y ahora sí vamos a parametrizar y vamos a decir que para este caso en particular x2 es igual al parámetro t, pudiendo variar t desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, la solución de este sistema asociado al valor lambda igual a 1 será menos 1, 1 por t. Por lo tanto, este vector menos 1, 1 será el vector que constituye a una base para el autoespacio asociado a lambda igual a 1. Cuando tengo que calcular autovalores o autovectores de una matriz en particular, lo que hago es calcular esos autovalores y luego calcular los autoespacios asociados. Si me pidiesen un vector o un autovector, podría dar el vector menos 1, 1, para el caso del ejemplo, y sería correcto. Digamos, lo que quiero que quede claro es que no estoy obteniendo un único autovector asociado a cada autovalor, sino que lo que obtengo es un autoespacio asociado. Entonces, para resumir un poco los contenidos que hemos estado abordando, vamos a decir que si A es una matriz de orden n por n, entonces todas estas siguientes proposiciones son equivalentes entre sí. Lambda será un autovalor de la matriz A. El sistema de ecuaciones lambda por i menos a por x es igual a 0 tendrá soluciones distintas a la solución trivial y existirá este vector x diferente de 0 que pertenece al espacio vectorial Rn, de forma tal que se satisface la expresión a por x es igual a lambda por x. A su vez, lambda será una solución de la ecuación característica, el determinante de lambda por i menos a es igual a 0. Cada vector o grupo de vectores correspondientes a un valor lambda constituirá entonces el autoespacio de dicho valor propio o de dicho autovalor lambda. Haremos ahora las propiedades de los autovalores y de los autovectores. La primera de ellas es que cuando la matriz A es una matriz simétrica, todos sus valores propios son reales, es decir, no puedo tener valores propios complejos. Por otro lado, los valores propios de una matriz son los recíprocos de los valores propios de la matriz inversa, es decir, los valores propios de la matriz A son los recíprocos de los valores propios de la matriz inversa de A.
Cuando un valor propio es 0, el autovector asociado será 0, pero hemos dicho que para que B sea un autovector debe ser distinto de 0. Por otro lado, los valores propios de una matriz son iguales a los de su transpuesta, y los valores propios de una matriz triangular o diagonal son los elementos de la diagonal principal. Es decir, que los valores propios de una matriz que contiene todos los elementos nulos, salvo los elementos de la diagonal principal, son esos elementos de la diagonal principal. Por otro lado, la suma de los valores propios de una matriz cualquiera es igual a la traza de una matriz. Recordemos que la traza de una matriz era la suma de los elementos de la diagonal principal. Por otro lado, si una matriz se multiplica por una constante, los valores propios serán multiplicados por esa constante, sin embargo los vectores propios no. Y los vectores propios de autoespacios diferentes de una misma matriz simétrica son siempre ortogonales entre sí. Voy a hacer un comentario de esta figura. Dentro de todas las propiedades que hemos mencionado para los autovalores y los autovectores, he resaltado una de ellas, que es que los valores propios de una matriz diagonal son los elementos de la diagonal principal, porque es la propiedad en la que nos vamos a basar para hablar de diagonalización, que es el último tema que abordaremos en este video. Bien, para poder hablar de diagonalización de matrices, vamos a considerar que una matriz A es diagonalizable si es que existe una matriz invertible P, tal que el producto de la inversa de P por A por P sea una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Es una matriz cuyos elementos son todos nulos, excepto los elementos de la diagonal principal. Y en el caso en el cual yo pueda diagonalizar a una matriz A empleando esta matriz invertible P, de forma que el producto de la inversa de P por A por P sea una matriz diagonal, voy a decir que esta matriz cuadrada P diagonaliza a la matriz A. Pero esta definición les tiene que sonar algo familiar, porque de hecho en algunos de los últimos videos en los cuales hemos estado hablando de conceptos de la unidad, transformaciones o aplicaciones lineales, hemos hablado o usado una expresión muy similar. De todas estas matrices involucradas en nuestra definición, vamos a considerar que P es una matriz de transición de una base B' a una base B, que A es una matriz de la transformación relativa a una base B, y que D es una matriz de la transformación relativa a una base B'. Ver entonces que la matriz A y la matriz D son matrices semejantes o similares. Dijimos, mientras estudiábamos o repasábamos conceptos de transformaciones lineales, que dos matrices son similares o semejantes cuando representan a la misma transformación lineal, pero son relativas a bases distintas. En estos casos, las bases B y B'. El caso particular de la diagonalización de matrices me permite encontrar una matriz similar a A o una matriz semejante a A, es decir, asociada a la misma transformación lineal, pero con la característica de que es una matriz diagonal. Es una matriz que está repleta de ceros, excepto en los elementos de la diagonal principal. Entonces, a la hora de necesitar obtener la matriz más sencilla que me permita a mí realizar las operaciones de una manera más rápida o más sencilla, valga la redundancia, era útil emplear el concepto de semejanza de matrices y saber que podíamos obtener una matriz que represente la misma transformación lineal, pero relativa a dos bases distintas. Mediante la diagonalización, yo me garantizo que la matriz que obtengo, la matriz semejante a, sea una matriz muy útil para trabajar, para llevar a cabo cálculos de forma muy sencilla, porque es una matriz diagonal. Y entonces la matriz que empleo para diagonalizar a la matriz A, que es esta matriz P, será por lo tanto la matriz de transición entre las bases B' y B. B' será la base
para la cual, o la base asociada a la matriz diagonal D de la transformación, mientras que B será la base asociada a la matriz de la transformación A. Voy a decir entonces que las matrices A y D son semejantes o similares y que A puede, por lo tanto, reducirse a una matriz diagonal mediante un sencillo cambio de base, siendo P la matriz asociada a ese cambio de base. Si A es una matriz de orden n por n, entonces estas dos proposiciones son equivalentes. Por un lado, la matriz A será diagonalizable y por otro lado, la matriz A tendrá n autovalores linealmente independientes. Por definición de semejanza de matrices, nosotros decimos que el producto de la inversa de P por A por P es igual a una matriz semejante a A, que en este caso además será una matriz diagonal D. Voy a tomar a esta expresión y la voy a premultiplicar miembro a miembro por la matriz P. Por lo tanto, en el miembro de la izquierda voy a obtener P por P a la menos 1, que como saben esto es igual a una matriz identidad, por la matriz A por la matriz P, igual a la matriz P por nuestra matriz diagonal D. Y vamos a comprobar entonces que el producto de A por P es igual a P por D, siendo D una matriz diagonal. Vamos a hacer para eso el producto de P por D, considerando que P1, P2 y Pn son las columnas de nuestra matriz P, y que como la matriz P es una matriz invertible, sus vectores columnas serán linealmente independientes entre sí. ¿Eso qué significaba? Significaba que eran distintos y que no eran iguales a cero. Tenemos entonces nuestra matriz P y la vamos a multiplicar por una matriz diagonal del mismo orden. En este caso, los elementos de la matriz diagonal son lambda 1, lambda 2 y lambda n. ¿Por qué hemos llamado lambda 1, lambda 2 y lambda n a los elementos de la matriz diagonal? Porque nos estamos basando en la propiedad de los autovalores de las matrices diagonales. Dijimos que cuando una matriz es diagonal, los elementos de su diagonal principal son los autovalores de esta matriz. Cuando realizo entonces este producto, voy a obtener como resultado lambda 1 por el vector P1, que es el vector columna, el primer vector columna de la matriz P, luego lambda 1 por el segundo vector columna de la matriz P, y así sucesivamente hasta el último de los vectores columna de nuestra matriz P. Por definición, el producto, entonces, de P por D, debe ser igual al producto de la matriz A por el producto de la matriz por P. Perdón, repito ahí. Por definición, entonces, P por D es igual al producto de A por la matriz P, siendo la matriz P esta matriz invertible de cambio de base de B'B. Entonces, A por el vector P1 debe ser igual a lambda 1 por el vector P1, A por el vector columna P2 debe ser igual a lambda 2 por el vector columna P2, y así sucesivamente. Es decir, para que se cumpla esta igualdad, lambda 1 por P1 debe ser igual a la primera columna de A por P, es decir, A por P1 más A por P2. No, voy a repetir este filmino. Vamos a decir entonces que una matriz A de orden n por n será diagonalizable cuando tiene n autovalores linealmente independientes, o viceversa, que cuando tiene que una matriz diagonalizable, repito, vamos a decir entonces que una matriz A será diagonalizable
si tiene n autovalores linealmente, perdón, no, repito. Voy a decir entonces que A, que es una matriz de orden n por n, es diagonalizable cuando tiene n autovectores linealmente independientes. Y vamos a probar por qué. Por un lado, tenemos que por definición, para poder diagonalizar la matriz A, es decir, obtener una matriz semejante a A asociada a la misma transformación lineal, pero que en este caso sea diagonal, tengo que multiplicar la inversa de P por A por P y de esa manera obtener nuestra matriz diagonal. Si yo operando sobre esta ecuación multiplico, premultiplico miembro por la matriz P, obtengo que P por la inversa de P es la matriz identidad, por lo tanto la expresión se transforma en A por P igual a P por D. Es decir, el producto de la matriz A por la matriz P, que es la matriz que diagonaliza a A, será igual al producto de la matriz P por la matriz diagonal. Para eso vamos a tener en cuenta nuestra matriz P, cuyos vectores columna son linealmente independientes entre sí, porque recordemos que P es una matriz de cambio de base, que como es una matriz de cambio de base, es una matriz invertible y que al ser invertible requiere que sus vectores fila o columna sean linealmente independientes entre sí. Por tanto, los vectores de P no son nulos, ni son iguales o múltiplos, es decir, son linealmente independientes entre sí. Y vamos a multiplicar entonces a nuestra matriz P por nuestra matriz diagonal, cuyos elementos de la diagonal principal serán sus autovectores. Recordemos que por definición los autovectores de una matriz diagonal son los elementos de la diagonal principal. Entonces, del producto de la matriz P por la matriz D, obtenemos una matriz cuyas columnas estarán conformadas por el producto de lambda 1, que era uno de nuestros autovalores, por el vector columna P1. La segunda columna estará conformada por el producto de lambda 2 por el vector columna P2, y así sucesivamente hasta lambda n por el vector columna Pn. Esta matriz resultante debe ser igual por definición al producto de la matriz A por la matriz P. Entonces, yo puedo decir que el producto de la matriz A por un vector P1 es igual a lambda 1 por ese vector P1. Por otro lado, el producto de la matriz A por el vector P2 es igual a lambda 2 por el vector P2. Y así sucesivamente hasta el producto de la matriz A por el enésimo vector P, que será igual a lambda n por el vector Pn. Es decir, que se satisface la definición de autovalores y autovectores. Fíjense, el producto de la matriz de la transformación por un vector es igual a un escalar lambda por ese vector, o un número lambda por ese vector. Por lo tanto, lambda 1, lambda 2 y lambda n serán autovalores de A, mientras que P1, P2 y Pn serán los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores. Como habíamos dicho, los vectores columna de la matriz P son linealmente independientes, es decir, no son iguales y no son nulos. Por lo tanto, esta matriz en particular, la matriz A, será diagonalizable y tendrá n autovectores linealmente independientes. Y esos autovectores serán las columnas de la matriz P, siendo P la matriz que permite diagonalizar A para el caso del ejemplo. ¿Cuándo entonces diremos que una matriz es diagonalizable? Es decir, será plausible calcular una matriz, repito. ¿Cuándo decimos entonces que una matriz es diagonalizable? ¿Cuándo será posible obtener una matriz semejante diagonal? Cuando la matriz tenga n vectores o autovectores linealmente independientes. Repito esta fórmula. ¿Cuándo vamos a decir entonces? ¿Cuándo vamos a decir entonces que una matriz es diagonalizable? Voy a decir que la matriz A de n por n es diagonalizable cuando tenga
n autovectores linealmente independientes, siendo los elementos de la diagonal principal de la matriz diagonal resultante los autovalores asociados a esos autovectores, es decir, los autovalores de la matriz A. Si los autovalores son reales y distintos, significará que puedo diagonalizar esa matriz. Si los autovalores son reales e iguales, es decir, si hay autovalores múltiples, la matriz puede o no ser diagonalizable, pero la dimensión de los subespacios propios debe ser igual a la multiplicidad de cada autovalor. Y por otro lado, por último, si los autovalores son complejos, la matriz no es diagonalizable. Es decir, que voy a poder diagonalizar mi matriz cuando pueda obtener esta matriz P, que debe ser una matriz invertible, que permita diagonalizar a la matriz A, y esa matriz P estará conformada entonces por los autovectores de A, es decir, que podré diagonalizar a mi matriz cuando estos autovectores sean linealmente independientes entre sí. Y eso ocurre cuando los autovalores son reales y distintos. ¿De qué manera voy a diagonalizar la matriz? Entonces, primero determinaré la ecuación característica de mi matriz A, y calcularé las raíces de este polinomio para poder obtener los autovalores de A. Estos autovalores o valores propios, lambda 1, lambda 2 o lambda n, deberán ser reales y distintos. Entonces podré resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener los vectores característicos P1, P2 y Pn. Y de esa manera conformar la matriz P, que es la matriz que me permite diagonalizar a la matriz A, empleando como columna para mi matriz P a los vectores característicos P1, P2, Pn. Y finalmente, obtener la matriz diagonal, la cual tendrá como elementos de la diagonal principal a los autovalores lambda 1, lambda 2 y lambda n. Espero que les haya servido el video. Con esto concluimos los contenidos de la unidad autovalores y autovectores. Espero haberlos ayudado.